suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Bienvenidos una vez más a Reviento Reboot. Estamos en DCS Wolf, Flaming Cliff 3 con un F15 y vamos a hablar hoy sobre la pantallita de abajo de gestión de combustible, de armamento. Vamos a enfocarla un poquito mejor. Ok, esta pantalla de abajo, para que le gusten las siglas y los nombres, es la MPCD, que viene de las siglas de Multiple Pose Color Display Control Panel. Y la de arriba, que no lo dije en el vídeo anterior, simplemente lo llama la pantalla de radar, se llama VSD, de Vertical Situational Display. Así que bueno, para que les gusten los nombres, ya lo tenéis ahí. Recordad que esto es un simulador un tanto arcade, así que no podemos interactuar con nada. Esta pantalla tendría muchos menús, pero solo nos va a estar presentando constantemente esa información. Vale, empezamos a leer qué tenemos aquí. Pues 940p de proyectiles, nos está diciendo cuánto armamento, cuánto cañón nos queda, está entero, 940, y el ratio de disparo, high. Ya está, no podemos hacer nada más. Después, sabéis que el F15 puede llevar 3 estaciones de combustible. Ahora mismo llevo 2 cargadas. Y aparte podemos tener otra ahí debajo en el ventral. Pero solo llevo 2. Ahí veis un camo tipo ferry. Entonces la estación que esté cargada con combustible va a poner fuel. Y en la que no, pues pone simplemente pylon, como que está vacío. Luego tenemos la chafia flare, la cantidad que nos queda ahí. Y pues bueno, pues ya está, ahí no se puede hacer nada más. Como ya estoy en modo de VR, tenemos cool seleccionado, a pesar de que tenemos un 120 puesto. Vale, esto si estuviéramos en modo navegación se quita este cuadradito de cool. Y luego pues tenemos las distintas municiones que tenemos cargadas, ¿no? Pues nos está diciendo que las estaciones ventrales, las dos delanteras llevamos AIM 120Bs, las dos traseras AIM 7Ms y el resto de estaciones son AIM 9, las centrales M y las exteriores P. ¿Ok? Si tuviésemos un AIM 9P5, pues nos pondría aquí el P y un 5 más, ¿vale? Y aparte en el head display, ahora lo veremos, nos cambiaría una cosita. Bueno, pues nos vamos a ir a Head Display y vamos a ver, aquí estamos viendo la simbología del AIM 120. Veis que tenemos un círculo punteado grande. Ese círculo punteado, al ser grande, nos va a decir que es un 120. Si no estuviese grande, significaría que estaría bloqueado. Pero como no tenemos ningún blocaje, está en modo visual, como podéis tener aquí. ¿Vale? Podríamos disparar un contacto, como por ejemplo este contacto que sé que está aquí. Si lo metiese en este círculo y estuviese a menos de 10 millas, casi seguro el misil le acabaría yendo hacia él. Aparte tenemos la lectura de 2 AIM 120B, ¿vale? La A hace referencia a los AIM 120, el 2 la cantidad de munición y el B el modelo. Si fuera el modelo C, pues nos pondría 2 AIM A2C. Pues que pasamos al siguiente armamento. Vale, pues aquí veis en el Head Display nos ha cambiado. Esto es un AIM 7, el AIM 7 nos lo pone con una M, M2M. Así que 2 AIM 7 modelo M. Y aparte aquí ya no nos pone nada porque la AIM 7 siempre se tiene que bloquear. No puedes disparar en visual, con lo cual no tenemos ese modo visual. Vale, pues aquí no nos pone nada visual. Y el círculo, os dais cuenta que es un poco más pequeñito. Y es constante porque no está en modo visual, básicamente. Luego aquí tenemos el AIM 9P. Veis que nos pone S de Short. Short 2P. Ya os digo que si fuera un P5 nos pondría una L, es lo que cambia. Y si es un modelo M nos va a poner una M. Pero los AIM 9 van a ser lo mismo. Un círculo que nos marca el rango, por así decirlo, donde puede buscar el seeker, el sensor, y donde está mirando el sensor, básicamente. Ya lo veremos ahora. Si cambia el otro M, veis que tenemos un S2M aquí. Y aquí, aunque esto se puede disparar en visual, como lo que importa es el tono, no nos da tampoco señal de visual, como nos daba en 120. Bueno, pues eso es la presentación de datos normal y corriente. Sí que vamos a bloquear un contacto, como por ejemplo este de acá. Vale, recordad que ahora está bloqueado en modo twist porque estaba, perdón, en modo SST, porque estaba en el LRS o RWS, como digo yo. Y veis que nos sale aquí la escala. Esta escala a veces sale un poco bugueada. No, sí ha salido bien, ha salido bien. Vale, a veces me ha pasado con la AIM 120. Bueno, ahora tenemos el Sidewinder, pero la DLZ va a ser exactamente igual para los 3 misiles. Aquí lo mismo no se ve muy claro, pero tranquilos. Tenemos el círculo del misil, que cuando está pequeñito el círculo es que está fuera de rango, y según se meta en rango, cuando tenga el tamaño que hemos visto antes, ese ya es su rango, o sea, ya está en rango, ¿ok? Y aquí vamos a tener una representación de la escala que tenemos seleccionada en el radar. Veis que está a 20 millas el radar, aquí lo veis también abajo. Y luego la DLZ pues son las líneas que son un poco más largas, porque la escala de radar nos pone unas líneas horizontales pequeñitas que hace referencia a los cortes
del radar, igual que está aquí puesto la cuadrícula esta, ¿no? Veis que estamos a 20 millas, pues estamos a 10 millas, a la mitad. Pues aquí igual, es justo la rayita de la mitad, con su V tumbada a la velocidad que nos acercamos y la V tumbada con el rango en el que estamos ahora mismo. Ahora estamos en un rango de 20 millas. Entonces, el rango de misil es esta parte de aquí, que veis que es más pequeñita y que se nota porque es más gruesa la línea y más larga, sobre todo porque es más larga. Vale, aquí se han juntado dos líneas y aquí está pues solo una, ¿no? Por abajo siempre hay una línea que es la que nos va a indicar el rango mínimo. Si bajáramos el rango del radar, vamos a hacerlo para verlo más claro. Bueno, no nos deja porque está justo en el límite, así que bueno, vamos a aguantarnos ahí y lo explicaremos ahora con otro misil mejor. Pues lo vamos a ver mejor aquí abajo, ¿vale? Aquí veis, esto es la DLZ y aquí el triangulito. Este triangulito que veis grande, la V está tumbada hasta aquí, es el RA Euro. Si no se moviese los tirs fuera de la misma velocidad, el misil podría llegar. Pero en este caso no, porque estamos haciendo un disparo trasero, no llegaría. Y está entendiendo que el misil saldría recto y directo hacia el objetivo. Pero bueno, nunca disparéis cuando esté ahí, pues seguramente no llegue. Luego tenemos esta primera línea, que es la que os decía, que es la que ya nos dice que está en rango. Después hay un hueco de esa línea a la siguiente línea, que nos va a dar pues el rango en el que si el hostil se da simplemente media vuelta, va del misil. Y este rectangulito que hay aquí, ¿vale? Ese ya es el rango letal. Que el rango letal es donde si el hostil se da media vuelta, el misil le va a llegar. Que es lo mismo que estamos viendo aquí. Lo que pasa es que aquí están las dos líneas muy pegadas y parece que es una línea muy gorda. Ok, vamos a cambiar de misil. Bueno, fijaros, antes de nada, que tenemos aquí el circulito del misil y un palito. El palito hace referencia hacia donde va el hostil. Y tenéis que tener en cuenta que si el palo va hacia arriba, es que el enemigo va en nuestra misma dirección aproximadamente. Si el palo está hacia abajo, hacia nosotros. Izquierda, pues hacia nuestra izquierda, derecha, hacia nuestra derecha. Y aparte, fijaros que aquí tenemos pues una cuenta y un número. Ese 2L es el mismo que habíamos visto en el radar, que es aquí 2L, que hace referencia a que yo tendría que girar 20 grados a la izquierda para poner el mismo rumbo que el hostil. Y el S 47 segundos, esa S, pues es porque es el tipo de misil, nos va a decir que tarda 47 segundos en llegar el misil al contacto. ¿Vale? Está fuera de rango, así que no llegaría realmente. Pero es la estimación de lo que tardaría. Vamos a cambiar de misil ahora sí. Bueno, pues aquí tenemos un 120 que se va a ver un poco mejor el tema de las líneas. Con el 120 se me ha pasado de que está ahora en visual. Ah, no está en visual, está con la línea punteada, perdón. Sí me pasa que la DLZ de falla tiene algún bug. Entonces voy a intentar ahí poner la 40. Vale, ahora mismo creo que está con el bug. Sí, está con el bug. Me pasa en la DLZ que no me sale la primera línea de rango, ¿vale? Directamente ya nos mete que está en rango letal. Si lo vemos aquí, ya tenemos que está en rango letal y esa primera línea que os digo no aparece. También porque tenemos un contacto que está en nuestra misma dirección, con lo que ya el rango letal y esa línea coinciden, pero suele haber un pequeño desfase. Ahora con otro contacto, que lo tenemos más adelante, lo veremos. Y veis que es exactamente lo mismo. Simplemente aquí nos pone una M 4 segundos. Pues esa M 4 segundos es que va a tardar el misil en impactar 4 segundos. Aparte, fijaros que en el cuadradito nos pone un asterisco debajo, que eso nos dice que es un tiro válido. Y lo que nos estoy diciendo, pero esto es para todos los misiles, para todos. Este circulito que veis ahí también está en el radar. Al radar debería estar, aquí está. Pues la idea de ese circulito es ponerlo en el centro del círculo grande, para que el misil vaya directamente, no tenga que maniobrar a la derecha, como nos está indicando ahora mismo que la persecución del misil lo primero que hacer va a ser ir a la derecha. Entonces, vamos a coger un contacto que esté más... Bueno, voy a terminar con Line 7. Y ahí vemos que Line 7 está fuera de rango por los pelos. Pues fijaos que no me da un tiro válido. Está justo en la línea de un poquito más y ya entra en rango. Por eso es un misil más corto. El palo, todo es igual, todo es igual. Y aparte, tenemos la T 33 segundos, que es lo que va a tardar el misil en impactar, 33 segundos. Hay un detalle con el 120, que ahora lo veremos, aprovechando el siguiente contacto. Vamos a soltar este contacto. Y vamos a cogernos un contacto que esté más alejado y acercándosenos. Vale, pues ahí se nos está acercando el contacto y tengo un Line 7 seleccionado. Y la DLZ pues es
Sí, no, está con el bug, ¿no? No está, no está con el bug. Vale, la DLZ está bien. Voy a concentrar un poquito esto. Ahí. Ahora la veo un poquito el avión para que veáis los tres palos. Un palo, dos palos y el otro palito ahí. Vale, ahí lo veis. Que se coincide un poquito con el palo de... Si estamos a 80 millas, 40, pues el de 20. Pero el de 20 ves que es más largo. Esta forma de... Y aparte aquí en el radar, pues tenemos la línea de rango. Una vez que la V esté debajo de ahí, estaríamos en rango. Aquí fijaos que también nos ponía el tema del armamento, pues el tiempo que va a tardar el misil 770, o sea, T-70 y T-70. Vale, aquí veis que nos pone 16R. Estamos con el Line 7, vamos a pasar a Line 120. Ahí estamos con el Line 120. Y simplemente marcaros una cosita. Fijaos que estaba poniendo T, S, M, os pone el tipo de misil con la letra, ¿no? M. Pero aquí daos la cuenta de que esta MM va a significar que tiene como dos cuentas. La primera cuenta, esta va a seguir siendo el tiempo de impacto al objetivo, pero cuando yo dispare va a pasar una cuenta al otro lado. Vale, voy a disparar, aunque está fuera de rango. Ahí vemos el misil. Y ahora vemos que está esto en intermitente. El intermitente va a estar hasta que esté activo. Como sabéis, el 120 tiene el radar. En su punta de morro tiene un radar. ¿Ok? Esa parte blanca tiene un cono de radar, pero el radar es muy pequeñito, no tiene mucha capacidad, con lo cual el misil se va a estar guiando por datalink hasta cierto punto, hasta que llega Pitbull. Pero cuando llega Pitbull también nos lo va a indicar el avión. Ahora mismo nos está diciendo que va a tardar 38 segundos a llegar a esa fase de Pitbull y la cuenta total es de 52, en principio. ¿Ok? Fijaros que las cuentas, aquí ahora pone M40, no son exactas, pero bueno, nos da una diferencia. Lo que nos importa son las millas. Este misil no va a llegar ni de Flowers, porque está fuera del triángulo inclusive, pero ahora para mostraros la cuenta. ¿Veis? Entonces yo ahora la quito y ese misil pues va a ir ahí hasta que dentro de 36 segundos el misil llegase en Pitbull. No creo que este misil ni siquiera llegue a Pitbull, porque está muy lejos, pero esa es la idea, ¿ok? Después, cuando ya esté en Pitbull, va a pasar de ser una T a ser una M, ¿vale? Es el cambio que hace. ¿Ves? Le quedan 18 segundos para pasar a la M. Vamos a ver si llega a Pitbull. Supongo que sí, pero no, el objetivo no tendría ni que maniobrar para defenderse de este misil. Vamos a esperarlo. ¿Ves? 9 segundos. Está ahí. 2, 1 y Pitbull. Ahora está en Pitbull. Ok, ahora el misil está guiándose él solo, en teoría. Yo ahora podría soltar el contacto y no pasaría nada, ¿vale? Pero pierdo la cuenta. Ok. El misil, evidentemente, lo hemos disparado muy lejos, no debería llegar. ¿Ves? Allí está el contacto. Aunque posiblemente puede todavía que llegue, pero no. Se tiene que quedar sin velocidad antes y entrar en pérdida. Está todavía lejos, aunque lo está siguiendo, pero ese misil no va a hacer nada. Fijaos que lleva 380 nudos. Ya la dinámica de un misil a esas velocidades no apenas tiene capacidad. Entonces por su propio peso se cae. Y bueno, intenta hacer algo, pero veis que a 360 nudos ya es lo que le mantiene la gravedad y no le va a dar capacidad para hacer nada. Ya se va a caer verticalmente por la distancia. Ok. Bueno, tenemos aquí varios contactos. Hemos visto que el Line 120 se puede tirar en multishooting. Sabéis que multishooting simplemente tenemos que marcar tenemos que irnos al modo TWS, marcamos un contacto y luego marcamos, vale, acabo de perder las jodas, vale, no sé qué ha pasado, marcamos un contacto y después, bueno, pues marcamos un contacto y después otro contacto, si se deja, vale, y ahí veis que solo vamos a tener, bueno, aquí veis que tenemos la referencia de que es un Su-27, como habíamos dicho en el radar. Solo vamos a tener la referencia del contacto primero. Pero si yo disparo un misil, el primer misil va a ir al siguiente contacto y sin hacer nada, disparo el segundo misil y va a ir al segundo contacto. Así hasta 4 contactos. Porque sabéis que solo podéis tener 4 contactos bloqueados permanentemente. Otra cosa es que juguéis en plan de, bueno, pues el primer contacto ya sé que está en Pitbull, lo suelto
Y entonces ya sé que el otro pues va a llegar al pitbull o no. Pero eso lo vais a tener en cuenta para el primer contacto. Así que el multishooting lo suyo es que disparéis a contacto que esté más o menos cercano. Y yo incluso lo haría en orden inverso. O sea, primero dispararía al más alejado y después a los más cercanos. Porque así sé cuando la cuenta del primer misil ya sea pitbull, el resto de misiles han llegado a pitbull casi seguro. Entonces, tiramos a frío y nos quitamos problemas. Por eso con el AIM-120. Con el resto de misiles es igual. ¿Ok? Solo hay una excepción que es el AIM-7. El AIM-7, que lo seleccionamos otra vez, he cargado la misión desde cero. El AIM-7, si lo meto en modo flood, sabéis que son los modos de dogfight, veis que aquí está ya en modo flood. Y en el momento que tengo algo dentro de este circulito, a unas 10 millas, veis que se ilumina esta luz amarilla, que al igual que los otros misiles, eso es cuando estás en rango letal, se te ilumina la luz amarilla para decirte que puedes disparar. Bueno, pues en este caso en flood no hace falta bloquear nada, simplemente el radar emite mucha energía en ese círculo y nosotros pues disparamos el misil y ahí va. Y mientras el misil esté, veis que no tenemos lectura de nada, ok, si ponete 25 segundos tal, no nos pone nada más. Aunque el misil esté ahí, el contacto esté dentro del círculo, mientras esté ahí el misil se va a guiar, no hace falta bloquear a nadie. Esto, si hubiese dos contactos ahí en ese círculo, el misil decidiría si iría por el más cercano, más alejado, generalmente va a ser el más cercano, y también el que sea más grande, el que tenga mayor firma de radar, ¿no? Porque va a ser más fácil para él. Entonces, bueno, pues ahí simplemente se dispara el misil y ya mantener el contacto, y lo vemos explotar en breve. Ahí explotó. Y eso es como se dispara en flood. Después, si nos metemos con los AIM-9, que los AIM-9 tienen la particularidad, ¿ves? Ahí ya estoy detectando otro contacto. Aunque yo visualmente no lo vea, me lo dice el sistema con la luz. Pero si me meto con el AIM-9, por ejemplo, me voy a modo dogfight y luego a cualquier contacto, fijaos en este sonido. Este sonido es de que está funcionando, pero no ha bloqueado a nadie, no podemos disparar, ¿no? Ahora mismo. Bueno, pues aquí creo que hay algún contacto, estoy viendo alguna estela de humo. Ahí ya hemos bloqueado un radar. Estamos lejos todavía y seguimos con el sonido bueno, pues que tenemos a alguien, pero no en rango. Sí. Bueno, no en rango, no estamos detectando su calor. El misil no discierne su calor. Aquí lo podríamos poner en scan, que ahí está. La diferencia con scan o no scan es la que es una vez bloqueado, o sea, una vez tenga el misil su blocaje térmico, no hace falta el blocaje radídico. Vale, yo ahora mismo, ¿ves? Suelto el radar, voy a soltar el radar y bueno, voy a tener que apagar el radar realmente. Modo scan, si está en modo scan, debería tener firma térmica ahí, pero no está teniéndola. Pues fíjate que justo lo tengo delante, pero bueno, da igual, sería esa la idea. De que el modo scan se puede ir, tiene libertad, el sensor para moverse. Todavía no estamos en rango, ahora estamos un poquito por encima. Vamos a entrar al rango ahora cuando se nos activen las luces, como siempre. Estamos ahí, luces activas. Pues fuck you. Y el misil pues simplemente va. También fijaos en ese otro sonido que también nos da, aparte del sonido de tono térmico, el de que estamos en rango de disparo. Y aquí de repente también se pierde la firma térmica, lo cual es un poco falso cuando el avión sabemos que está herido. Evidentemente con radar apagado también podríamos atacar a los contactos. Por ejemplo, ese contacto que tengo ahí delante está viniendo hacia mí. Y aunque no sea un disparo desde muy lejos, porque en un enfrentamiento frontal va a ser más difícil darle, también podríamos dispararle. Y sobre todo si no tenemos radar, ¿no? Pero bueno, podemos intentarlo. Deberíamos tener ya... Bueno, pues vemos que aquí no está queriendo funcionar. Quitamos el scan y vamos con radar apagado todavía. Bueno, a ver si conseguimos apuntar al bichillo. En teoría, si no fuera tan arcade, esto debería funcionar mejor. ¿Ves? Ahí debería estar teniendo rango de sonido. Ahí está. ¿Ves? Ahí lo he perdido. Tengo el radar apagado, ¿eh? Eso está encendido, pues ahora está apagado para que veáis que funciona. Y bueno, pues también nos da el tono de rango, la luz amarilla, lo cual es un poco falso, pero bueno. Y Fox Away. Y nada, ese contacto pues también cataplamba.
Ok, bueno, eso ha sido el tema de armamento de misiles. Nos faltaría cubrir el cañón, pero eso otro vídeo aparte. Y ya está, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros. Si no eres un suscriptor, pues considera suscribirte para más vídeos y no perderte las novedades y apoyar el canal. Así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao y sed felices. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.